Pues un cordial saludo a todos los asistentes a este webinar, que como indicaban el compañero es el primero de 3, que es una serie de clases, de masterclass sobre lo que es el análisis forense en las tecnologías, en las TIC, y también por qué estas son tan importantes hoy día en muchos ámbitos y especialmente en la gestión de riesgos digitales. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Ainhoa Celaya, yo soy ingeniera de telecomunicación y máster en ciberseguridad. Coordino el área de ciberseguridad de ALDE y también dirijo una empresa de ciberseguridad donde hacemos auditorías y peritajes. Yo desde hace años soy perito judicial en tecnología y también soy formadora de peritos en el ámbito de las telecomunicaciones. Bien, pues como decía, aquí vamos a tratar en este primer webinar, vamos a tratar una vista general, vamos a dar conceptos y vamos a arrojar un poco de luz sobre este área que a veces puede resultar un poco quizá misteriosa o inquietante, pero nada más lejos de la realidad. Y vamos a comenzar un poco, bueno, pues con la presentación, explicando la diferencia o estos dos conceptos que muchas veces vemos que mucha gente pregunta qué diferencia hay entre forense y perito. Bueno, para entrar en esta definición vamos a irnos a la etimología de estas palabras, de pasada simplemente, bueno, forense viene del latín forum, que es el forum eran las plazas públicas, que es donde antiguamente se celebraban los juicios. Y perito también viene del latín, en este caso de las palabras peritus, y es el que se conoce que es alguien que tiene experiencia o práctica una materia, es decir, un experto. Bueno, más allá del latín, de la terminología, a día de hoy, y especialmente en el ámbito TIC, podemos considerar, y se trata de manera equivalente, lo que son los forenses TIC respecto a los peritos TIC, ¿vale? En definitiva, ¿qué es? Es un experto que puede determinar la causa o el origen de un suceso en base a unas evidencias, independientemente, y eso también debe quedar claro, independientemente que esto después se vaya a utilizar en un proceso judicial o no. Esto lo vais a entender perfectamente, bueno, si nos retrotraemos o hablamos sobre series tan conocidas como CSI y pensamos en el forense como médico forense, ¿no? Vemos estas series, como digo, como CSI y tantas otras, donde hay un médico forense que determina la causa, analiza la causa de la muerte, en este caso, de una persona. Y después ese médico forense puede ir a un juzgado y puede ser interrogado para esclarecer, para explicarle al juez, en su opinión experta, cuáles han sido los motivos de muerte de esta persona. Bueno, el perito o el forense TIC es algo parecido, podríamos decir, bueno, esclarece la muerte porque ha muerto un ordenador, bueno, realmente es mucho más y también os digo, la foto no es muy afortunada porque realmente un análisis forense en disco duro no se hace con una lupa apuntando, pero bueno, es una ilustración, ¿vale? Yo creo que con esto puede quedar un poco una visión general de en qué consiste esta profesión. En definitiva, como decía, es analizar, una vez que ha ocurrido un suceso, pues analizar qué es lo que ha ocurrido en base a una formación experta que uno tiene, ¿vale? Para poder determinar esas causas en base a los hechos. Bien, ¿para qué nos puede servir? Al fin y al cabo, bueno, todo esto que nos vas a contar, ¿por qué nos es interesante? ¿Por qué nos puede ser de utilidad, ¿no? Bien, pues, como hemos dicho, esto puede servir de cara a, sí, procesos judiciales. Bueno, toda la sociedad hoy día, todos estamos rodeados de tecnología, al fin y al cabo, teléfonos móviles, ordenadores, utilizamos el correo electrónico para todos nuestros ámbitos en nuestras vidas, ¿no? Personal, familiar, laboral y, lógicamente, pues si estos entornos están rodeados de tecnología, después los
juicios, los procesos judiciales, pues también van a tener que ver con o van a implicar pruebas de esta naturaleza. Bueno, también, como digo, no solo en procesos judiciales, sino también en negociaciones que no tienen por qué terminar en el juzgado. Puede haber una negociación laboral en la que tú, bueno, le presentes a lo mejor a un empleado al que, bueno, lo has detectado que ha estado haciendo cosas que no tenía que hacer. Tú puedes tener o como empresa o al contrario, como trabajador, la herramienta para decir no, yo puedo demostrar que yo he hecho bien mi trabajo o al contrario. Y como digo, en estas ocasiones puede que no llegue ni siquiera a un tribunal. Hoy día también es muy común, se están poniendo muy de moda los llamados ciberseguros, que son pólizas de seguro que en lugar de asegurar un vehículo o cualquier otra cosa o una casa, lo que aseguran son los datos. Entonces, claro, cuando hay una brecha, también ese seguro necesita que un perito, que un experto le explique a la compañía realmente qué es lo que ha ocurrido ahí para ver si aplica o no el seguro. Es de la misma forma, exactamente de la misma forma que un perito en un caso de accidente de tráfico va y determina en base a bueno, los distintos golpes y las distintas cosas que ve en los vehículos, pues ve la causa y quién es el responsable de cara después a los posibles pagos, etcétera. Bien, esta, bueno, la profesión de forense o de perito TIC es una profesión realmente apasionante y bueno, sí que quizá os puede picar la curiosidad y en algunos de vosotros decidáis empezar a investigar cómo llegar a desarrollar completamente esta profesión. Sin embargo, el objetivo de esta clase y en general de este ciclo de webinar es porque además, no solo para desarrollar la profesión, sino también en el análisis de riesgos, es muy importante tener nociones de forense en tecnología. Veréis, recordáis seguramente si algunos habéis implantado sistemas de gestión de seguridad de la información y manejáis el tema de análisis y gestión de riesgos. Recordáis que estos sistemas se basan en un ciclo de mejora continua, el famoso PDCA, el Plan, Do, Check, Act. Bien, pues dentro de este ciclo es una parte clave el determinar, una vez que se produce una brecha de seguridad en ese ciclo, determinar las causas. Y digo, es importantísimo porque necesitamos, para poder continuar en este ciclo de mejora, el eslabón que nos diga por qué ha sucedido esta brecha, quién o qué es la persona, quién es la persona responsable de que haya sucedido y tal vez lo más importante, cómo lo evitamos. Y me diréis, bueno, pero realmente hay personas que son expertas y que son las que después van a determinar. Sí, pero las personas que se dedican o que realizan esta gestión de riesgos necesitan, como digo, tener nociones que no son necesariamente expertos, pero sí es bueno que tengan unas nociones. ¿Por qué? Estas personas, en un momento dado, cuando ocurre una brecha, van a tener que tomar una decisión. Una decisión que puede ser, imaginemos un ejemplo, un equipo que está pues infectado por algún tipo de malware o que contiene una prueba, ha habido una fuga de datos de algún tipo y esa persona que al final es el responsable de riesgos, de gestión de riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información de la empresa, va a tener que tomar la decisión, por ejemplo, de si debe o no apagar el equipo. Entonces, claro, como iremos viendo en el caso de los ordenadores, cuando
apagamos un ordenador, un PC, vamos a destruir una información muy valiosa que es la que se encuentra en la memoria RAM. Pero, claro, también tenemos la cuestión de que si tenemos un malware, por ejemplo, que está encriptando este disco duro, nosotros necesitamos evitar que ese ransomware o que esa encriptación se propague por los distintos sistemas o incluso en el mismo disco podemos atajarla directamente tirando del cable y apagando. Entonces, esta es una decisión que debe tomar, como digo, una persona dentro de la empresa y si conoce estas cuestiones, va después saber tomar correctamente o lo mejor posible esas decisiones para después poder esclarecer y no perjudicar la prueba, no contaminar la prueba de cara a una posible investigación policial y muchísimas más cosas como iremos viendo. Entonces, vamos a entrar un poco en materia para que veáis ejemplos, porque son muchísimos los elementos que pueden ser objeto de un análisis forense digital o forense TIC. Todo esto que veis aquí puede, como digo, contener o ser medio de transmisión de este tipo de información. En el análisis específico de discos duros o de ordenadores y de teléfonos móviles, los vamos a hablar detalladamente en los otros dos webinars que vamos a hacer próximamente. Entonces, estos dos, tanto dispositivos móviles como ordenadores, los vamos hoy a dejar un poco aparcados y hoy vamos a ver otros tantos tipos que hay, no menos comunes, no menos importantes y que veréis que también muy, muy interesantes. Bien, aquí, bueno, aquí podéis ver desde los iconos, ¿no? Lo que vienen a esta fotografía, lo que vienen a representar es grabaciones de vídeo, contenido en redes sociales, geolocalización, grabaciones de audio, correos electrónicos, por supuesto, aplicaciones como WhatsApp. Incluso, pues aquí veis una videoconsola que, bueno, que también en un momento dado puede ser susceptible de contener algún tipo de prueba. Y también no olvidemos los IoT o los dispositivos inteligentes, como pueden ser pulseras y, bueno, cualquier dispositivo que hoy día tenemos muchísimo dentro de nuestra vida diaria, pueden llegar a contener pruebas importantes. Bien, pues vamos a pasar a explicar el primer tipo, digamos, muy, muy frecuente de análisis o de noción, ¿no? Dentro de lo que es análisis forense, y es el de los correos electrónicos. Seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que el correo electrónico en los últimos tiempos nos ha dado más de un dolor de cabeza debido fundamentalmente a estos correos falsos, correos de phishing que intentan engañarnos, intentan que le demos las claves del banco, haciéndose pasar por otros. Ahora mismo hay una oleada o una moda que viene a raíz de que alguien en un momento dado abre un correo con un documento Word y tiene un malware que copia todas las direcciones de correo electrónico de esa persona, incluso copia ciertos contenidos y correos auténticos y se los lleva. O sea, se los lleva del PC, se los lleva a un servidor remoto, de forma que en el ordenador del infectado ya pues, no queda más rastro, se borra o si lo borra, si lo detecta el antivirus, no hay rastro. Sin embargo, esos datos están por ahí y entonces a los pocos días de repente la persona o la empresa empieza a recibir masivamente correos que son respuestas a mensajes que realmente ha mandado. ¿Qué ocurre? Pues que esos mensajes realmente traen un adjunto con a su vez con un malware que va a ir propagándose, ya que nosotros vemos un correo que parece que viene de alguien de confianza y además
un correo que nosotros mismos hemos escrito y es respuesta a una cosa que ya hemos escrito, lo reconocemos incluso, pues fijaos si está siendo cada vez más sofisticado estos sistemas de phishing, al final engañarnos para conseguir lo que quieren, ¿no?, los ciberdelincuentes, que es o bien que hagamos clic en un enlace, que descarguemos algún tipo de adjunto con malware o que les enviemos algún tipo de información confidencial. Son cada vez, como digo, más sofisticados y muchas veces uno dice, no, yo no creo que cayera en una trampa de estas. Bueno, pues sí que está ocurriendo que sean muy refinados y que sí que lo hacen bastante bien. Bien, no es hoy el objeto del webinar hablar de este tipo de cosas, pero sí debemos saber desde el punto de vista forense qué es lo que nos resulta útil saber del correo electrónico. Bueno, pues la primera cosa es que el protocolo de envío del correo electrónico, el protocolo SMTP, no verifica la dirección de correo del remitente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos recibir un correo electrónico que parece que viene de una dirección cualquiera que no es real, ¿vale? O incluso de nuestra misma dirección de correo. Alguna vez seguramente también os habrá ocurrido el encontrarnos que nos llega un correo donde el remitente nos pone que eso es nuestra propia dirección de correo y lógicamente no es así, no es que nos hayan hackeado en este caso la cuenta ni nada de eso, sino que es tú como remitente en el protocolo de correo electrónico puedes poner que el remitente es quien tú quieras de manera muy sencilla y esto no se verifica en lo que es el protocolo original. Luego existen métodos y existen herramientas que se han ido distribuyendo y se han ido generalizando para evitar este tipo de cosas. Pero a día de hoy todavía esto causa realmente muchos problemas en el correo electrónico. Después, desde el punto de vista forense, como digo, para saber si un correo electrónico recibido es íntegro y es auténtico, aquí estas dos definiciones son muy importantes en el ámbito forense, son la integridad y la autenticidad. La integridad tiene que ver con que el mensaje no haya sido modificado ni manipulado desde que se envió y la autenticidad tiene que ver con que el correo sea realmente de donde dice que viene, ¿vale? Bueno, pues para saber si un correo es íntegro y es auténtico, hay que analizar las cabeceras de ese correo electrónico recibido. Esas cabeceras, que es un código que va, una serie de códigos que van introduciendo los nodos por los que pasa el mensaje desde que se envía hasta que lo recibe el servidor de correo entrante del destinatario, va pasando por una serie de nodos y cada uno de esos nodos va anotando una serie de cabeceras, ¿vale? Entonces, analizar estas cabeceras es lo que nos va a llevar a saber si ese correo es íntegro y es auténtico. Y bien, y además, bueno, claro, la fiabilidad de estas cabeceras está restricta o está sometida a la fiabilidad del almacén de correo electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si el almacén de correo electrónico por algún motivo no es fiable, quiere decir, por ejemplo, en un gestor tipo Outlook, donde la persona que lo ha recibido ha podido modificar esas cabeceras por el motivo que sea, pues ahí las cabeceras ya no van a ser fiables y por tanto no nos van a servir para hacer ese análisis forense. El escenario ideal es que el correo esté almacenado en un servidor donde la persona no tenga, el usuario no tenga permiso de superadministrador. Por ejemplo, un correo gestionado por Gmail o por Hotmail o bien un hosting o un servicio de correo donde el usuario no pueda entrar dentro de ese código y modificar esas cabeceras, ¿vale? Bien, y otra cosa muy importante es que al reenviar un mensaje,
cuando un mensaje llega y se reenvía, las cabeceras del mensaje original se pierden, o sea, quedan en el mensaje originalmente recibido, pero no se transmiten al reenviar. Por tanto, nunca se puede certificar un mensaje que ha sido reenviado. Bueno, aquí os dejo un pequeño ejemplo que además es totalmente verídico, que he recibido yo hace exactamente 3 días. Fijaos cómo recibo un correo electrónico a mi cuenta de correo que me dice que tengo una multa pendiente. Es de la dirección base, fijaos, pone Ministerio del Interior y es un dominio que efectivamente pertenece al Gobierno de España. Incluso las fotografías que vienen en el correo están tomadas directamente de la web del Ministerio del Interior. Y, bueno, lógicamente esto es un correo falso, vamos, es un correo falso porque uno ya piensa, uff, aquí esto tiene pinta un poco rara, pero realmente lo que pretendía era enseñaros cómo puede poner de una dirección que aparentemente es auténtica y sin embargo no serlo. ¿Cómo se ve este correo? ¿Cómo son las cabeceras? ¿Qué pinta tienen las cabeceras de un correo electrónico? Concretamente voy a enseñar cómo son las cabeceras de este correo. Bueno, pues las tenéis aquí. Este poco mare magnum de código, realmente no lo es tanto. Aquí aparecen las cabeceras que mencionaba, como cada servidor, desde que el mensaje sale de la persona que lo escribe hasta que llega a mi buzón de correo, esa ruta se ve de arriba a abajo, o sea, de abajo a arriba, perdón. De manera que lo que vemos en la parte superior corresponde a los últimos nodos que ya, cuando ya llega el correo electrónico al destinatario. No tiene mayor importancia, aquí solamente me gustaría que os fijéis en las cosas que están resaltadas en color. Si os fijáis en el campo from, que está aquí en amarillo, el campo from pone que es el Ministerio del Interior y la cuenta con un dominio del Gobierno de España, fijaos. Sin embargo, bueno, incluso resalto también el SPF, por si alguno, bueno, sois administrador de sistemas y conocéis un poco cómo funciona. El SPF es un registro donde tú puedes decirle a un dominio si la IP de la que envía ese correo electrónico está autorizada o no para enviar correos de tu dominio. Entonces, en este caso, el registro de SPF pasa, o sea, pasa porque el original tiene permiso para mandar correos desde esa dirección, que no es la dirección del gobierno. Pero bueno, al final lo que nos tenemos que fijar, lo más importante dentro de toda de este mare magnum de código, es la línea que vemos en verde, que este es el campo o la cabecera received. Y además el primero que aparece si empezamos de arriba a abajo. Entonces, esta cabecera receive me está diciendo que realmente el correo viene de un servidor que, si os fijáis, tiene un dominio .ru que corresponde a Rusia y viene de una IP que también está localizada en Rusia y por tanto este correo no es del Ministerio del Interior español, sino que viene de un servidor ruso, con lo cual ya tenemos una evidencia de que este correo es falso. Bien, vamos a seguir viendo cosas sobre análisis forense. Otro de las definiciones o de los conceptos más importantes que se utilizan en análisis forense son los metadatos. Los metadatos son, bueno, pues datos que están dentro de otros datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al fin y al cabo, todos los archivos, todos los tipos de archivos, ya sean PDF, Word, archivos de texto, de audio, de vídeo, al final, archivos digitales no dejan de ser, pues, unos y ceros que se almacenan en un
soporte, el que sea, ya puede ser un disco duro, se pueden transmitir por, si son a través de fibra, pues los 1 y los 0 será luz, no luz. Si va a través de la electricidad, pues más corriente o menos corriente, más extensión. Al fin y al cabo, bueno, pues lo que digo, ¿no? Los datos son unos y son ceros, y los archivos. Esos unos y ceros se agrupan y forman palabras y forman archivos. Entonces, al final, lo que digo, cada archivo no dejan de ser unos y ceros. Y aquí tenemos, por ejemplo, un lector hexadecimal que lo que hace es abrir un archivo cualquiera y destriparlo hasta el punto de ver esos unos y esos ceros cómo son. Bueno, pues dentro de todas esas muestras, algunas muestras corresponden a, en este caso, sea un archivo de audio, pues es una muestra de audio que va uniendo y que después interpreta un reproductor. Pero también dentro de esos unos y ceros que conforman el archivo hay algunas palabras, algunos bytes que lo que hacen es identificar características, información del archivo. Y estos son los metadatos. Entonces, prácticamente todos los tipos de archivos tienen sus propios metadatos, no son iguales de un tipo de archivo a otro, no son los mismos metadatos un archivo AVI que un archivo JPG o que un archivo MPG. Hay un universo de metadatos, cada herramienta introduce metadatos. Es un campo bastante amplio, pero es muy interesante porque a partir de un archivo podemos obtener información muy valiosa de cara a, como digo, al análisis forense. ¿Cuál es esta información? Normalmente, pues, la fecha de creación original del archivo, la fecha en la que se modificó por última vez ese archivo. En el caso de las imágenes, suelen tener información muy interesante, como es a veces más allá también de la cámara con la que se ha tomado, de tipo el objetivo, etcétera. Y muchas veces tienen la geolocalización, las coordenadas de geolocalización de la fotografía donde se tomó, ¿sí? Sobre todo si se tomó con un teléfono móvil, habitualmente los teléfonos introducen esta información en las fotografías, de manera que después luego tú puedas tener archivadas y luego los sistemas no saben interpretar esos metadatos y te dicen, pues esta foto se tomó en Roma tal día en las vacaciones para tú poder clasificar. En fin, ese es otro tema, ¿no? Lo de la privacidad y todo esto, pero no tiene nada que ver. Es decir, lo que nos tenemos que quedar aquí es con que los archivos tienen información, entre comillas, oculta, que se puede extraer y nos puede servir muy bien para encontrar alteraciones, para saber, bueno, una amplia variedad de datos sobre esa información, sobre esos archivos. Existen herramientas para extraer esos metadatos. A mí especialmente la que más me gusta es EXIF Tool. Es una herramienta gratuita y muy completa. Yo creo que además se actualiza continuamente, es bastante completa, extrae, como digo, muchísima, yo creo que es la que más extrae, más información extrae. Y aquí os dejo, bueno, la forma de invocar esta herramienta. Tenéis aquí en este enlace tenéis el enlace para descargar la herramienta, como digo, gratuita. Y aquí en este otro enlace tenéis un repositorio de los distintos tipos de metadatos que hay para los distintos tipos de archivos. Como veréis, es enorme y bueno, y realmente puede ser muy interesante. Sobre los metadatos, no quiero terminar sin decir que, bueno, los metadatos no son la panacea. Los metadatos pueden ser manipulados en un momento dado. O sea, tú puedes, igual que como hemos visto, el archivo no deja de ser
unos y ceros, palabras y demás. En el momento que tú puedes editar esto y puedes cambiar, existen también herramientas que lo hacen, puedes cambiar los metadatos. Por tanto, los metadatos no son la panacea, pero sí que nos pueden servir mucho cuando tenemos la certeza de que ese archivo no ha sido modificado, no ha sido manipulado, pues de que la información que está ahí nos puede, como digo, servir muchísimo. Y dentro de esos conceptos que estamos viendo en análisis forense, nos va a servir mucho las funciones hash. Las funciones hash, que probablemente muchos de vosotros conozcáis, son indispensables en el análisis forense. Y vais a entender rápidamente por qué. ¿Qué es una función hash? Bueno, esta es la definición de libro, ¿no? De lo que es una función hash. Hay muchas funciones hash, no hay solamente una, son algoritmos que cumplen una serie de propiedades. Es decir, que en este caso, que a partir de un mensaje, de un archivo, lo que sea, una entrada mayor o menor, siempre te genera un código de longitud fija, que es lo que se llama el hash o resumen. Bueno, ¿qué es? Bueno, aquí se viene una pequeña representación, ¿no? De lo que sería, ¿no? Tú le metes a la función hash, le metes una entrada, que puede ser zorro, por ejemplo, la palabra zorro, o un archivo que contenga la palabra zorro, y ese algoritmo me va a calcular una palabrita que siempre tiene la misma longitud, en el caso del hash, según el que estemos utilizando. Si la frase es más larga o el archivo es más grande, la función hash resultante siempre tiene la misma longitud. Y bueno, ¿qué propiedades tienen que cumplir las funciones hash? Bueno, pues estas son las propiedades fundamentales. Que la misma entrada siempre debe proporcionar la misma salida, o sea, siempre que metamos un archivo específico tiene que dar siempre el mismo hash, que a partir del hash, a partir del resumen de esa función, de ese código, no se pueda de ninguna manera obtener el mensaje a través del cual se ha generado, también que un pequeño cambio en el mensaje, en la entrada, provoque un gran cambio en la función de salida, de resumen, y tiene que ser estadísticamente imposible que dos entradas diferentes generen la misma función hash. Esas son las propiedades que hacen que las funciones hash sean enormemente valiosas en el análisis forense. Os preguntaréis ¿por qué? Bueno, porque son una forma indiscutible de saber si dos archivos son exactamente iguales. Y esto en el mundo digital es fundamental porque de esta manera podemos garantizar que se cumple la cadena de custodia. No hemos hablado de lo que un forense realmente debe de siempre intentar y proteger o tiene que cumplir o esas obligaciones. Una de ellas, y sobre todo si quiere que finalmente esas pruebas, esos análisis lleguen a buen puerto, tienes que mantener una cadena de custodia. Tú tienes que garantizar que el archivo o el sistema, el correo que tú has analizado, no lo has modificado, no lo has manipulado. Lo que hablamos, tiene que haberse mantenido la cadena de custodia. ¿Cómo lo hacemos? Bien, bueno, pues una opción es irte a un fedatario público, es decir, vas con un notario pegado a la espalda y el notario va apuntando exactamente todo lo que tú haces y da fe, porque el notario tiene presunción de veracidad, quiere decir, nadie piensa que lo que dice el notario es falso. Y otra opción, en vez de irte con el notario todo el día de la espalda, pues es utilizar las funciones hash. De esta manera, si a ti te entregan un archivo, a ti te entregan un disco, tú lo primero que haces es calcular su hash. Y cuando terminas de hacer el análisis, o bien si haces una copia para analizarlo, que es lo que se hace realmente cuando tienes un disco duro, lo primero también es calcular ese hash para que en todo momento se mantenga que tú no has, en el medio, no has manipulado la prueba. Y si alguien quiere repetir ese informe, si la policía quiere hacer una investigación, sabe que está tratando exactamente con el mismo archivo, con el mismo sistema que has hecho tú. Por eso, como digo, pues las funciones hash son vuestras amigas.
Más cosas que vamos a ir viendo. El tema de la acústica forense. La acústica forense es una ciencia también muy interesante y que se demanda muchísimo en distintos ámbitos. Como imaginaréis, pues hoy día mucha gente, o es habitual, que con nuestros mismos teléfonos móviles grabemos las conversaciones, bueno, las llamadas telefónicas y, bueno, al fin y al cabo, esto nos puede servir, estas conversaciones grabadas nos pueden servir, pues, para utilizarlo en un juicio para después, o no, o para simplemente una cuestión interna o para, en fin, cada uno la utilidad que le pueda llegar a dar. Entonces, dentro de la acústica forense, la ciencia que examina estos archivos de audio para al final terminar aportándolo como evidencia. Entonces, ¿cuáles son las tres ramas, digamos, dentro de la acústica forense, las tres ramas que se estudian o en las que se divide? Bien, la primera rama sería la verificación de esos archivos, es decir, garantizar la autenticidad y la integridad de ese archivo. En este caso, recordamos los conceptos de autenticidad e integridad. Autenticidad, que viene el audio de donde dice que viene, que si la persona que lo aporta dice, no, esto yo lo grabé el día 5 de mayo con este teléfono móvil, pues que efectivamente eso sea así, se demuestre que realmente viene de donde dice que viene y en esa fecha. Y después la integridad, que es que ese audio no sea manipulado. Vosotros sabéis que muy fácil coger un archivo de audio y con herramientas gratuitas, con app, coger, cortar un trozo, quitar una palabra, por ejemplo, y donde alguien dice yo fui o yo no fui, pues después quitar el no y dejar el yo fui, ¿no? Y sin que se note para el oído humano. Sin embargo, con las técnicas de análisis forense, con técnicas de procesado de señal, es posible analizar y determinar si un audio ha en un momento dado sufrido algún tipo de variación, de modificación, etc. Después, la segunda rama de la acústica forense es la de la transcripción. La transcripción, además, normalmente literal, porque hay varios tipos de transcripción. Está la transcripción natural y la transcripción, fundamentalmente, la transcripción literal es la que se utiliza para los juicios. ¿Qué quiere decir literal? Literal es que hay que transcribir exactamente todo lo que se dice, sin modificar ni una coma y con los signos de expresión que utilice la persona y incluso las muletillas y las palabras que repita, y si dice una palabra mal dicha, pues también hay que ponerlo, si, pues todo tal cual lo dice la persona. Eso es una transcripción literal y es la que se suele hacer en forense. Entonces, claro, esta transcripción literal a veces es complicada de hacer. ¿Por qué? Porque la grabación a lo mejor trae ruido, bueno, se ha grabado dentro de un bolsillo, dentro de un bolso y hay muchos golpes, mucho ruido, se escucha muy lejos, muy bajito. Bueno, pues esto, existen técnicas también pues para limpiar ese audio, para amplificar, para normalizar, etcétera, de forma que podamos llegar a entender lo que se está diciendo y hacer esa transcripción. Bien, y por último, la acústica forense tiene una rama muy interesante también, que es la de la identificación de locutores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues consiste en relacionar un determinado audio con una persona. O sea, certificar que la persona que está hablando en esta grabación es una persona concreta. Esta es una ciencia, como digo, bueno, es bastante compleja y bastante interesante también. Y tengo que decir, pues, que primero, para poder hacer una identificación de locutores es necesario contar con una muestra que se llama indubitada de esa persona.
es decir, una muestra, que la persona se haya grabado su voz de forma que no haya duda de que esa voz pertenece a la persona, para poder compararla con la muestra que tenemos, que la muestra es dubitada. Es como en el en el análisis de ADN, ¿no? Como vemos, la muestra, tú puedes obtener el análisis, pero necesitas algo con que compararlo para poder relacionarlo con una persona. Bueno, esa es la primera característica en la identificación de locutores. Y después también es que no es tan exacta como puede ser una huella digital, como puede ser una prueba de ADN, porque la voz humana tiene unas características que la hacen sumamente complicada de comparar. Y me voy a entender rápidamente. Una misma persona, dependiendo de la edad que tenga, del estado de ánimo, de si está, por ejemplo, resfriado, va a tener características en la voz diferentes. Es posible, o sea, hay algunas características que son intrínsecas a la persona, pero al final no vamos a poder determinar en un 99%, como ocurre en una huella digital, o en un 80 o 90%, ¿no? Como en una huella digital, una prueba de ADN. En la acústica forense se puede llegar en torno a hasta un 80, en lo mejor de los casos, un 80% de coincidencia. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más porque ya nos queda poco tiempo, pero ya nos queda poco también. El análisis de imágenes, el análisis forense de imágenes, aquí, bueno, simplemente comentar, también existen técnicas para garantizar o para certificar la autenticidad y la integridad de una imagen. Una imagen que ha sido manipulada se puede determinar con técnicas, que son técnicas específicas, se puede llegar a determinar si esa imagen se ha manipulado en alguna zona de esa imagen. Y luego quería hacer especial hincapié en el tema pantallazo. Lo digo por lo siguiente. Yo he encontrado casos en juicios aquí en España donde ha habido personas a las que se ha llegado a detener porque otra persona ha presentado en comisaría un pantallazo de un supuesto mensaje donde ahí aparecía una amenaza o algo así. Veréis, los pantallazos pues, se pueden hacer con aplicaciones gratuitas, se pueden crear muy fácilmente. Incluso hay una aplicación en una página web que te crea un pantallazo de WhatsApp con lo que tú quieras. O sea, y ya, bueno, ya no digo si tú coges y un pantallazo real lo metes y le pasas al Photoshop o algún tipo de herramienta de digital. Entonces, lo que quiero decir es, hay veces que sí, que el testigo, la persona tiene el pantallazo como único medio de prueba porque después resulta que el WhatsApp se lo han borrado. Pero que tenemos que ser cautos. Aquí lo que os digo, mi intención no es que en este webinar, lógicamente, terminéis siendo expertos en análisis forense, pero sí que sepáis una serie de cosas, una serie de conceptos que además intentaremos ampliar en futuros cursos también con EALDE. Y la idea es esa, que podáis tener unos conocimientos suficientemente amplios para saber de lo que estáis hablando y para que no os cuelen gato por liebre en un momento dado y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Ya casi para terminar, lo que es la geolocalización es muy importante también, es algo muy demandado, que básicamente se hace bien a través de las cuentas de Google, a través de las cuentas de Google vinculadas a los teléfonos móviles, o bien, porque sabéis, tienen lo que es el historial de ubicaciones, siempre que esté activado, lógicamente, y también a través de las operadoras. La geolocalización a través de las operadoras las tiene que pedir lo que es a través de una orden judicial. No es una información que esté disponible para el público, sino que son fuerzas de cuerpo de seguridad los que la tienen que solicitar a las operadoras. Pero, bueno, que sepáis que existe. Cualquier teléfono móvil que esté encendido, aunque tenga la geolocalización desactivada, está localizado a través de las antenas a las que se conecta.
Y bueno, el tema del contenido en Internet también es muy útil o muy demandado en el análisis forense, el demostrar cómo era una página o qué había publicado en una determinada página en Internet en un momento del tiempo, incluso años atrás. Esa herramienta la tenemos y es archive.org, es una organización, una fundación internacional y que ya hay jurisprudencia en la que se ha admitido como prueba una captura de esta web. Quiere decir, ¿qué es archive.org? Es un repositorio independiente, un tercero independiente, que guarda no son capturas, sino que lo que es la propia web con sus enlaces y sus fotos y todo, de cómo eran pues distintas webs en distintos momentos de la historia, ¿no? Desde que se creó, aquí he puesto un ejemplo que es la página web del Real Madrid, como era el día 26 de marzo de 2013. Bueno, pues si entráis aquí, veréis que podéis ver y podéis pinchar en esa noticia, podéis navegar sin ningún problema. No está todo, evidentemente, no están todas las páginas web del universo ni de todos los días, porque eso sería imposible realmente, pero sí hay bastante contenido. Y también, bueno, decir que este archivo es muy útil, como digo, también a la hora de decir si una oferta estaba o no, etcétera, etcétera, ¿no? También otra limitación es que si la página tiene hacerlo con contraseña, por ejemplo, un Facebook o algo que no sea público, pues tampoco lo podemos ver, ¿vale? Bien, una vez que ya hemos hecho esta pequeña visión así rápida de esos casos forenses, comentar que hay una normativa que, bueno, que regula un poco todo esto de las pruebas digitales, como es la identificación, recogida, adquisición y preservación de evidencia electrónica, la norma ISO/IEC 27037, y luego la norma UNE 197.010, que es la que regula un poco cómo hacer un informe pericial, ¿no? Al fin y al cabo es un informe que recoge de manera ordenada y de manera estructurada toda esta información que hemos sacado, ¿no? De las distintas pruebas digitales. Y aunque esté pensada para informes periciales judiciales, realmente es una estructura que yo utilizo y que se puede utilizar perfectamente para cualquier tipo de informe de análisis forense, porque, como digo, es una manera ordenada, estructurada y muy clara de decir, pues mira, pues estos son los apartados que debe tener, de esta manera hay que explicarlo, y yo la utilizo tanto para temas judiciales como extrajudiciales. Por último, unas pequeñas pinceladas de lo que tiene o las obligaciones de una persona que trabaje o que se dedique especialmente en este tipo de trabajo, los peritajes, sobre todo judiciales, y es que, bueno, es una profesión en la que uno tiene unas obligaciones muy importantes, que es que hay que actuar siempre con absoluta objetividad, no podemos favorecer, por mucho que nos haya contratado una de las partes o alguien que necesita demostrar algo, jamás podemos mentir, ocultar, etcétera, porque en tal caso el perito, la persona que elabora ese informe, conlleva sanciones penales, o sea, es algo muy serio. Por eso también tiene tanto peso después en un juicio. El hecho de que presenta un informe pericial. El tema del preservar, siempre, eso es la base de todo, preservar la evidencia, preservar, todo, trabajar siempre con copias, nunca hacer nada que pueda contaminar la evidencia. En el caso de las pruebas digitales, normalmente esto suele ser fácil porque, bueno, podemos tirar de copias y de manera que la original nunca se toca. Y también muy importante, nunca interferir o perjudicar el posible trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay casos en los que primero, antes que nada, tiene que intervenir la policía. No podemos llegar nosotros y trastear
primero un equipo porque podemos contaminar esa prueba y podemos luego tener consecuencias negativas. Y bueno, pues con esto terminamos el webinar. Vamos bien, bueno, más o menos son -10. Entonces, en este momento vamos a resolver algunas cuestiones, a ver si tenemos por aquí algunas preguntas. Espero que os haya resultado interesante. A ver qué pone aquí. A ver. Esas ISO son para la gestión de riesgos. Bueno, estas que aparecen aquí, las normas que yo he mostrado, son normas relacionadas con el análisis forense. Hay más, sobre todo dentro de las ISO 27000. Hay algunas más que están relacionadas con el análisis forense. La norma base, que es la más utilizada y la que es referencia en este tipo de entornos, como digo, es la 27037, que es, te explica, bueno, pues cada tipo cada caso de análisis pericial o de análisis forense digital, ya sea pues un correo electrónico, un disco duro, un teléfono móvil, cuáles son más o menos las directrices de los pasos que uno debe seguir para hacerlo correctamente, y luego después preservar siempre y qué información se espera que uno presente. Es una norma muy, muy completa. Y luego las otras tres, la 197.010, la 197.001 y la UNE 50.132, están enfocadas en lo que son los informes que recogen esta información. La 197.001 es genérica para informes periciales de todo tipo, de médicos, psicológicos, caligrafíicos, etcétera, y la 197.010, que es la primera que tenía aquí en grande, es específica para realizar informes o dictámenes sobre TIC. Luego la 50.132 simplemente es en una que se basa esta norma, pero es solamente de divisiones y subdivisiones en documentos escritos. Aquí ponen, ¿qué herramientas sugieres para análisis de cabeceras email? Bueno, hay herramientas, efectivamente, hay herramientas que tú coges este código que hemos visto, ¿no? Coges la cabecera y la pones en un cuadrito y la analizas. Google tiene una que está bien. Si buscáis, se llama Email Analyzer Header de Google, si ponéis de la propia empresa Google, ¿no? Te viene un cuadradito para tú pegar ahí el código y te muestra de manera un poco más ordenada lo que es ese código, ¿no? Yo, mi recomendación y la que le digo a los peritos que yo formo es que no utilicen ninguna herramienta, sino que a partir del código tal cual viene del servidor, ese código lo plasmen y lo analicen a mano. O sea, es decir, los informes, sobre todo cuando son de cara a juicio, no ya si es para algo de carácter interno, pues bueno, lo miras en una herramienta. Pero de cara al juicio es mejor huir lo máximo posible de lo que se llaman herramientas de botón gordo, porque al final luego siempre te pueden decir, es que yo no sé si esa herramienta que usted ha utilizado ha hecho algo raro o ha manipulado o modificado. Bueno, pues al final, si tú coges el código tal cual viene del servidor y tú lo explicas, ahí ya no hay posibilidad de protesta. A ver, dice, disculpa, estos temas de dictámenes periciales solo se usan en caso de fraude o temas de este tipo se pueden utilizar para otros casos. El tema de las características depende del país. Bueno, estos informes se utilizan para, como he dicho al principio, muchísimos ámbitos, no solo el judicial, sino también el extrajudicial, el ámbito privado, o sea, mismo personas que quieren pues saber si un empleado no está haciendo cosas que no debe de hacer. Siempre, ojo,
garantizando la garantía de los derechos fundamentales de los empleados, de los trabajadores, eso por supuesto, y el secreto de las comunicaciones, ¿no? De las personas, que también me viene gente, cosa que no hago lógicamente, con lo típico del móvil de la pareja para ver lo que hace, ese tipo de cosas. Eso, para eso no, ¿vale? Hay que cumplir la ley siempre. Pero, como explico al principio también, tenemos el tema de los ciberseguros, importantísimo. He tenido, bueno, hasta también temas de, por ejemplo, alguien que lea su cuenta mismo de Instagram o de Twitter o de Facebook, que quiere saber si en un momento dado alguien ha accedido a su cuenta, y eso se lo puede decir sin tener que poner un anuncio, quiero decir, puedes sacar esa información. En fin, los ámbitos son muy, muy, muy extensos y cada vez más, porque como digo, al fin y al cabo, todos utilizamos la tecnología ya para todo y por tanto, pues es lo que pasa. A ver, software básico que recomienda permitidos por los jugadores, si es posible, gratuita. Bueno, esta es una pregunta que podríamos tener yo siempre digo esto realmente, podemos hacer un webinar solo de herramientas. Te animo, Fernando, a que asistas a los 2 próximos webinars que vamos a hacer específicos de forense en ordenadores y forense en móviles. Ahí vamos a hablar un poquito más de herramientas. Y sí, vamos a intentar, sobre todo, recomendar herramientas de código abierto. En cuanto a que es permitida o no por los juzgados, veréis. En España realmente lo que sucede es que, bueno, no hay un repositorio de herramientas que diga, esta la admite el juzgado y esta no. Vamos un poco, pues, las que suele utilizar la policía, las que ya digamos que en la comunidad forense están aceptadas, porque a lo mejor también hay jurisprudencia, en fin, y lo que siempre digo, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Cuanto menos herramientas de botón gordo, es decir, cuanto más podamos analizar sin utilizar programas que tú das un botón y sale la solución, por arte de magia, mucho mejor. Al final, para la acústica forense, para el análisis de audio, os vale un editor de audio, por ejemplo, el Audacity, ¿no? Por ejemplo, es uno de ellos que es también open source, es gratuito, para hacer la limpieza de audio, el ruido, etcétera, con Audacity. Para el tema de las cabeceras, pues bueno, podéis usar esta de Google que os he dicho, pero podéis usar el blog de notas de Windows. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, herramientas. A ver. La gestión de riesgo existe, podemos identificar una normativa sobre seguridad y prevención de riesgo. Claro, esto es una pregunta que corresponde a otro ámbito. Estaban preguntando sobre seguridad y prevención de riesgo. Bueno, lo que es tenemos la 27.000, ¿no? Eso lo hemos hablado en otro webinar. La familia de normas 27.000 son las que están relacionadas con la seguridad de la información, los sistemas de gestión de seguridad de la información, toda la familia 27.000, la 27.001, 27.002, todas esas están relacionadas con la gestión de riesgos digitales. Por ejemplo, aquí viene una pregunta muy interesante y ya con esta vamos a terminar, que son ya a las 7. Por ejemplo, ¿grabar un audio es legal? Bueno, en esto yo, primero digo, no soy abogada, pero conozco en este ámbito la normativa en España. Desconozco cómo es en otros países, pero me imagino que debe ser similar. En España, grabar una conversación es legal siempre que tú seas parte integrante en esa conversación. O sea, tú estás hablando con otra persona y puedes estar grabándole con el teléfono, independientemente de que lo sepa o no lo sepa, independientemente de que te pille grabando y te diga, no quiero que me grabes, da igual. Está hablando, tú eres parte de esa conversación, tú lo estás grabando, estás en tu derecho de grabarlo. Lo que no se puede hacer es
grabar a un tercero en el que tú no estás, o sea, tú estás en una mesa, en una cafetería y estás grabando al de la mesa de al lado que está teniendo otra conversación con otra persona, eso no se puede hacer, ni grabar a alguien, ponerle un micrófono en su casa y tú te vas y grabar a esa persona, eso no se puede, eso tampoco es legal. Y luego, esa grabación que decimos que está, en la que somos parte de la conversación, tampoco podemos hacer lo que queramos con ella. Es decir, no podemos coger esa grabación y al día siguiente publicarla en redes sociales. La podemos utilizar para uso personal, por ejemplo, para notas. Yo habitualmente, bueno, a veces tengo reuniones y cojo y las grabo para mis notas, para apuntar después y que no perder ningún detalle. Y también lo puedes utilizar para un juicio, o sea, como prueba de algo. O sea, si yo tengo muchos casos, desgraciadamente, de, bueno, pues temas de familia, violencia entre las parejas, de acoso en el trabajo, en fin, con el audio, bueno, pues sí, se suele aportar pruebas de muchos tipos y entre ellas de este tipo. Y bueno, pues hemos pasado un minutito ya de las 7 de la tarde. Espero que, como digo, espero que hayáis disfrutado de este webinar. Como digo, a mí me encanta esta profesión y os animo de verdad a que conozcáis más y estaré encantada de veros en los próximos webinars.